Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos escuchando, quisiera empezar por el libro del profeta Baruc. Y es importante que ustedes conozcan que este libro en especial no se encuentra en el canon judío de la Tagna o de la Torá, ¿verdad? Y obviamente, por tanto, tampoco los protestantes, en las Biblias protestantes vas a encontrar el profeta Baruc. ¿Por qué? Porque los protestantes en sus canon, ¿verdad?, siempre van en contra, claro, de todo lo que sea la iglesia, ¿verdad? Y bueno, si la iglesia puso a Baruc como canónico, es decir, como verdadero, como inspirado, entonces nosotros vamos en contra y seguimos la tradición judía. Y por eso muchos protestantes en las Biblias no se encuentra el libro de Baruc. Pero el libro de Baruc es importante porque hoy vamos a ver, ¿verdad?, cómo este profeta dice: a ver, reconozcamos que el Señor Dios es justo y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y principados, sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza. ¿Por qué viene la vergüenza al ser humano? Porque se ha alejado de Dios, porque se ha pervertido, porque hay una idolatría en el pueblo judío, porque los mismos padres han destruido, ¿no?, a los profetas, los han aniquilado, y por tanto se sienten llenos de vergüenza ante Dios. Y fíjate bien, ¿por qué nos sentimos llenos de vergüenza? Por nuestros pecados. Cuando tú pecas, no sientes vergüenza en el acto. La vergüenza viene después. Porque el pecado se te muestra como algo bello, como algo sabroso, como algo deseable. Esa es la táctica del demonio. Y te conduce, y te conduce, y te conduce. Pero cuando tú pecas, ¿verdad?, se revierte todo y cambia todo. Ahora, ese demonio que te daba esa seducción, que te daba ese placer, que te decía: mira, esto es bello, esto es bueno, esto es deseable, ahora se convierte en tu verdugo. Y no es que te esté pinchando con el trinche, ¿verdad?, como en las caricaturas, sino te está muele y muele en la mente, en la conciencia, y te dice: fallaste, eres nada, Dios ya te dejó de amar. ¿Por qué? Porque has pecado. ¿Por qué? Porque has ido contra tu Dios. ¿Por qué? Porque has hecho lo que repudia a Dios y por eso ahora eres repugnante ante Dios. Y viene la vergüenza. Y la vergüenza nos aleja. Y la vergüenza nos esconde. Ahí está Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Se esconden por vergüenza. Caín, ¿dónde está tu hermano? Se esconde por vergüenza. El pecado te avergüenza para esconderte de Dios, porque obviamente quiere seguir esclavizándote,
quiere seguir que pienses que no hay salvación. Y entonces el pecado te lleva a la ruina. Cuando te obstinas en el pecado, fíjate bien. Y es que es eso. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué hace que te dé vergüenza? Para que te esclavices del pecado, para que te ancles al pecado y no busques a Dios. Pienses que no hay esperanza. Y cuando tú dejas de pensar que hay esperanza, entonces ahí sí viene la ruina espiritual y la ruina humanamente hablando. Y es lo que le pasó precisamente a la ciudad de Corazín, de Betsaida, incluso de Cafarnaún, ciudades que son del pueblo judío. Y fíjate lo que hace, ay de ti, ahí están los ayes, ¿no? De Jesús. O sea, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Por qué? Porque yo te he mostrado la misericordia, te he mostrado el amor, te he mostrado la compasión y aún así no quieres salir de tu pecado. ¿Y por qué no quieres salir de su pecado? No porque sean testarudos, sino porque se alejaron de Dios por vergüenza, porque tenían sus pecados y porque no creyeron que Dios podía salvarnos. Y eso te puede pasar también a ti. O sea, ahí está la confesión, ahí están los sacerdotes, acércate, ve, pero tú no te acercas por vergüenza. No, ¿qué va a decir? Mejor así vivo, ¿no? No pasa nada y te vas endureciendo de corazón. Y después ya no te preocupa ni te inmuta el que sigas pecando. ¿Por qué? Porque ya se endureció tu corazón. Y así le pasó a la ciudad, a los habitantes de Betsaida, de Corazín, de Cafarnaún, que se supone que era la ciudad donde se realizaba el plan salvífico de Dios, y pareciera esta ciudad que era la elegida de Dios, y le dice, no, ni te alabes, porque caerás en el abismo. ¿Por qué? Porque tú no quieres escuchar a Dios, porque tú no quieres experimentar el amor de Dios, porque tú no quieres ser salvado por Dios. Y fíjate, ¿no? Les pone a dos ciudades, Tiro y Sidón, y son ciudades paganas que fueron destruidas, una y otra, una por el puerto y otra porque era la conexión, pero había perversidad, sí, y sobre todo no conocían a Dios, tenían otros dioses porque eran paganos. Y sin embargo, dice, el juicio para ellos es diferente. O para Sodoma, ¿no? Representa la decadencia del ser humano, la perversidad en todo su esplendor, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y dice, pues si se hubieran hecho los milagros en esas ciudades, aún siguieran con pie o en vida, o ya se hubieran cubierto de sayal, ya hubieran reconocido, sí, sus pecados, porque a eso es lo que te invita la reflexión, a reconocer tus pecados, no a tenerles vergüenza, a reconocerlos y sacarlos a la luz, porque el pecado cuando tú lo sacas a la luz se debilita. Cuando tú decides, ¿verdad?, acercarte a la confesión, se destruye el pecado. Y por tanto, ¿verdad?, se quita la vergüenza. Por eso yo les digo, no tengan vergüenza de sus pecados. No es que sean sinvergüenzas, porque esa es otra cosa. Una persona sin vergüenza es una persona que ya endureció su corazón, sino que no tengas vergüenza a venir a confesarte. La misericordia de Dios todo lo perdona. La venganza de Dios es perdonarte y amarte, porque cuando te perdona y te ama, te sientas experimentado en el amor, dices, la regué, pero ya no es solamente una vergüenza que ancla, sino decir, la regué, pero Dios me perdonó, Dios me amó. ¿Qué pecado puedes tener tú que supere la misericordia y el amor de Dios? Ni un pecado. Y es que es ahí donde vemos el límite, la grandeza de Dios, o sea, el perdón de Dios, o sea, la incoherencia del perdón de Dios, podríamos decir, porque dices, ay, ¿cómo puede ser incoherente? Para el ser humano sí. ¿Cómo un Dios te puede perdonar el que hayas abortado? ¿Cómo un Dios te puede perdonar el que hayas
sido infiel, cómo Dios te puede perdonar el que hayas matado, cómo Dios te puede perdonar el que estés anclado en el vicio, cómo Dios te puede perdonar toda la porquería que traemos como seres humanos. Pues ese es el Dios de Israel, ese es el Dios del amor, ese es el Dios del cristianismo. Su perdón es tan grande, su perdón trasciende todo, envuelve todo, que cuando uno se siente experimentado por el amor de Dios, no es que no le dé vergüenza, pero ya no se ancla a su pasado. Comienza una vida nueva, se siente sereno, se siente perdonado, se siente amado, se siente aceptado. Y por eso, fíjate bien, el salmo que estamos escuchando, y termino la reflexión, es el Salmo ¿qué? 78. Y es curioso porque para entender los salmos pensamos que solamente son alabanzas, oraciones, no. El libro de los salmos está conformado por 5 libros, en los cuales van acomodando los distintos salmos. Pero hay 2 salmos, por ejemplo, la introducción al libro de los salmos comienza con el Salmo 1, Salmo 2, ¿no? Como esa glorificación a Yahvé, ¿no? Con esa alegría a Yahvé. Y comienzan los libros 1, 2, 3, según el escritor. Ustedes saben que hay algunos que los escribió el rey David, pero no todos. Hay 49 que son desconocidos, de autor desconocido o anónimo. Y hay este libro, este salmo que estamos escuchando hoy, se encuentra en el libro 3. Y en el libro 3 son los salmos de Asafat, ¿no? Y este Asafat, fíjate lo que dice. Dice, mi lamentación, misericordia. Es decir, se lamenta, se avergüenza, igual que en Baruch. ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo de Israel se ha pervertido, se ha endurecido, se ha alejado. Y por eso dice, ¿no? Cuando tú te alejas, Asafat dice, ¿no? Cuando tú te alejas, cuando tú te perviertes y cuando tú te escondes de Dios, el resultado puede ser fatal, porque viene la consecuencia. Y es que todo pecado trae consecuencia negativa en tu vida. Y entonces fíjate lo que dice el Salmo, porque hay que saberlo entender, ¿no? Dice, sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la hemos regado. Y eso es lo que deberías de decir todos los días, o cuando termina tus días, sálvame, Señor, porque la he regado, sálvame, Señor, porque he pecado, sálvame, Señor, porque mis enemigos se ríen de mí, porque mis enemigos están en contra mía, sálvame, Señor, porque me he esclavizado en el pecado. Saca esa podredumbre, solo así vas a poder limpiarla, solo así el pecado va a perder fuerza y el demonio será destruido en ese sentido. ¿Por qué? Porque tú te estás acercando a Dios, no con miedo, sino con ese deseo y anhelo de experimentar su amor. Y fíjate lo que dice el Salmo 78. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, has hecho de los cadáveres de tus siervos rapiña, aves de rapiña, hemos sido escarnio de nuestros vecinos. Claro, tú, Cafarnaún, tú, Israel, que te sentías encumbrada, que te sentías digna, que te sentías elegida, fuiste la que te pervertiste y te alejaste de Dios. Y no es que Dios te haya odiado, y no es que Dios te haya dejado, porque ahí vamos a ver la historia de la salvación. A pesar de que ese pueblo se haya endurecido, Dios siempre estuvo a su lado y está a su lado, y estará a su lado. A pesar de que tú hayas caído, Dios siempre te va a estar esperando. Dios siempre te va a amar. Dios siempre te va a perdonar. Dios nunca se cansa de perdonar. Eres tú quien se cansa de acercarte al perdón de Dios. Y es ahí donde se pierde todo. Porque si tú no quieres, Dios no lo va a hacer. Necesita de tu libertad. Entonces, no le tengas miedo a tu podredumbre, a tu pecado, lo que hayas hecho, levántate. Porque la santidad recae no en que no hagas nada, sino en que sepas levantarte, sepas esforzarte
todos los días y acercarte a Dios y desear a Dios y decirle, Señor, la regué, pero aquí estoy porque te amo y sé que tú puedes transformar esta vida decadente en una vida con propósito y de santidad. Que así sea.